Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios que nos permite estar una vez más con una transmisión en vivo para hablar de su palabra, para exaltarlo, para engrandecerlo, porque todo lo que hablamos aquí es para glorificar a Dios, para darle el primer lugar, para dar esa palabra que ya Él ha colocado en nuestro corazón. Y no quiero seguir sin antes, pues, desear un feliz 2000 año, desear un feliz año 2021 a esas personas que quizás todavía no he visto. Felicidades, feliz año 2021. Que sea Dios en este año llenándonos aún más. Y quiero hablar de la palabra de Dios como siempre lo hago. Esta vez quiero hablar de la templanza, quiero hablar de la templanza, que es un fruto del Espíritu Santo. Y siempre me gusta definirlo. Podemos definir la templanza como sobriedad y moderación en nuestra manera de actuar, es decir, cuando actuamos con prudencia. Esa es la templanza. Y en griego se dice que la templanza es engratia, que lo podemos traducir al español como dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es como la barrera, como el muro que nos defiende espiritualmente para que no cometamos errores, para que no cometamos actos pecaminosos. Sabes que, como siempre digo, y como es el Espíritu Santo, es el que nos va a acreditar para que nosotros tengamos acciones y actitudes de acuerdo a la voluntad de Dios. Él es el que nos habilita, el que nos faculta, el que nos capacita. Así es. Así que es primordial que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón. El dominio propio es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Quiero compartirte esta palabra en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así es. Hay muchas cosas, muchas solicitudes, muchas proposiciones a lo largo de nuestra vida que se nos hacen, pero que muchas veces no nos sirven de edificación. Y tenemos que alejarnos, tenemos que tener dominio propio para alejarnos de esas cosas que nos pueden contaminar. También tengo en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así es. Bendito sea el Señor, le glorificamos en esta mañana. Aleluya. Sabes que el dominio propio surge cuando el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Ahí surge el dominio propio. Y se puede dejar ver el dominio propio en la vida de un ser humano cuando nosotros le damos prioridad a la santidad. Cuando nosotros queremos mostrarnos santos, queremos estar en áreas en donde nos permita mantenernos en santidad. También cuando tenemos esa estrecha relación con el Espíritu Santo, eso nos permite tener dominio propio. Nos permite ver que tenemos dominio propio. Cuando tenemos firmeza en nuestras acciones, en nuestras aptitudes, cuando somos sumisos, cuando somos obedientes a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, eso deja ver en los demás que estamos sometidos, que tenemos dominio propio, que nos estamos dejando dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos faculta, Él es quien nos da la autoridad, quien nos ayuda. Y como siempre, para hablar del dominio propio, que es la templanza, dominio propio, yo quiero hablarte un poquito de la historia de Saúl. Saúl lamentablemente no tuvo dominio propio y eso lo llevó a la desobediencia. Cuando nosotros no tenemos dominio propio, cuando el Espíritu Santo de Dios no habita en nuestras vidas, solemos cometer
actos de desobediencia, cosas que realmente no nos suman, que no nos ayudan a salir adelante y a construir una relación con Dios. Sucede que, para contarte la historia un poquito breve, cuando los filisteos se juntaron, eso lo puedes encontrar en Primera de Samuel capítulo 13. Cuando los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, dice la palabra que ellos eran muchísimos, eran como la arena que se encuentra a la orilla del mar. Usted se podrá imaginar, eran millones contra el ejército que tenía Saúl, que solamente eran 3,000. Entonces, al Saúl verse que tenía que enfrentarse contra un ejército innumerable y él solo con 3,000 hombres, los hombres empezaron a desertar y Saúl terminó quedándose como con 600 hombres porque ellos estaban atemorizados, ellos tenían miedo a enfrentar semejante multitud. Saúl había llegado a un acuerdo con Samuel. Samuel se suponía que tenía que llegar antes de los 7 días para que pudiesen ofrecer holocaustos a Jehová y que así ellos estuvieran listos espiritualmente para la batalla, sentirse respaldados por Dios y ganar. Usted sabe que cuando uno es respaldado por Dios, uno no tiene que ver con el número de las personas o con el tamaño del problema. El hecho es que si tú eres respaldado por el Señor, tú vas a ganar. Entonces, al ello ver que no llegaba Samuel, los hombres se iban yendo, iba desertando y él terminó quedándose con 600 hombres. Cuando Saúl se vio que ya casi no le quedaban hombres, él se desesperó y entonces decidió ofrecer holocaustos él mismo. Y aquí entra ya el pecado de Saúl, porque en esos tiempos el rey no podía hacer lo que le tocaba a un sacerdote, ni el sacerdote podía hacer lo que al rey le tocaba, porque eso era un acto pecaminoso, era un acto como de rebeldía, y lo podemos ver en Segunda de Crónicas con el ejemplo del rey Usías, que él trató de quemar incienso e inmediatamente le salió una lepra, porque estaba actuando en rebeldía contra el Señor. Entonces, cuando llega Samuel, que ve que él acciona haciendo sacrificios ante Jehová, le reprende, le deja ver a Saúl que no estuvo bien, pero Saúl lo que comienza es a buscar excusas, no se humilla y se da cuenta de que lo que hizo no estaba bien. Y otro acto que tuvo Saúl, en el cual no actuó con dominio propio, fue que Saúl, Dios le había dado un mandato de ir a acabar con la tierra de Amelec, el pueblo de Amelec, porque era un pueblo anatema, pero él decidió llevarse a Gab y decidió llevarse algunos animales porque según él tenía que ofrecer sacrificios a Jehová, porque eran animales que se veían bonitos, gordos, y él decidió cambiar el plan que Dios le había designado hacia su propio concepto. Entonces ahí entra la desobediencia de Saúl. Cuando Dios nos envía a hacer algo, nosotros no podemos querer cambiar lo que Él nos ha mandado a hacer y transformarlo de acuerdo a cómo se nos acomode más o de acuerdo a cómo lo veamos más bonito. Tenemos que hacer exactamente lo que Dios nos ordenó hacer, porque si le cambiamos algo, estamos automáticamente desobedeciendo a Dios, y eso fue lo que Él hizo. Entonces su reinado fue acortado, porque Él no tuvo dominio propio, Él no supo tener firmeza en sus decisiones, Él no supo tener firmeza en cumplir la asignación que Dios le había mandado hacer, sino que él quiso tener sus propias excusas y acomodar las cosas como él quería. Y las cosas así no funcionan. Como les decía, el dominio propio es muy importante en la vida de cada ser humano. Cuando una persona no tiene dominio propio, suele ser inconstante, como le dije, no tiene firmeza en sus decisiones, en sus actos. Ahora puede estar de buen humor, ahorita está de mal humor. Eso no está de acuerdo a lo que Dios nos habla en su palabra. Una persona que tenga el Espíritu Santo de Dios, que tenga dominio propio, no puede tener cambios de humor repentinos, no puede flaquear en sus decisiones, porque la inconstancia no es de Dios. Una persona inconstante no puede salir adelante, no puede lograr sus objetivos porque cambia constantemente. Entonces, por eso es la importancia del dominio propio
en nuestras vidas, y el dominio propio lo da el Espíritu Santo. Nosotros solos, por sí solos, no podríamos mantenernos haciendo las cosas de la forma correcta, de la mejor manera, porque es que necesitamos de Dios. Él es quien nos va a facultar, el Espíritu Santo es el que nos va a capacitar. Sin Él no podemos. Entonces esto fue lo que le faltó a Saúl. Él trató de hacer las cosas de acuerdo a su persona, de acuerdo a su propia fuerza. Si él se hubiese puesto con las personas que le quedaban a humillarse ante Jehová, a implorar, a pedir ayuda, quizás su final hubiese sido otro, su reinado no hubiese sido acortado. Dice la palabra que su reinado fue quitado y Dios colocó a David. David, aunque cometió también pecados, la diferencia de David era que tenía un corazón conforme al de Dios, y él se humillaba. Cuando él cometía un pecado, él pedía perdón, él se humillaba ante Jehová. No ponía excusas, sino que reconocía su error y pedía perdón y no lo volvía a cometer. Yo también tengo 3 ejemplos aquí de cómo actúa una persona en nuestro diario vivir. Tengo ejemplos que normalmente se dan en las familias. Por ejemplo, en estos tiempos se están viviendo escasez en muchas familias. ¿Qué hace una persona, un padre de familia que esté presentando escasez? En vez de sentarse a llorar, quizás a reclamar o a sentirse desdichado, va a buscar soluciones, va a ver qué le queda, va a tratar de hacer inversiones, va a crear un negocio, va a buscar estrategias que le permitan salir adelante. También en hogares en donde hay adolescentes, en vez de usted ponerse a discutir con el adolescente, con su hijo, usted va a tratar de sentarse a hablar con él y demostrarle las cosas que usted entiende que él está haciendo mal. Ahora bien, entiendo que hay adolescentes que no escuchan, que no prestan atención. Si ese es el caso, pues póngase a orar por ese adolescente, pero no corresponde a que un padre se ponga enemigo de su hijo. No está bien. Yo pienso que siempre hay que buscar soluciones, hay que mediar, hay que poner a Dios delante y tratar de que ese adolescente pues entre en razón. Una persona con templanza también, en momentos en los que quizás ha sido cancelado de su trabajo. ¿Cómo actúa una persona con templanza? En vez de ponerse quizás a criticar la empresa o hablar mal de su jefe o de sus compañeros, va a empezar a definir qué fue lo que pudo provocar que le sacaran de la empresa, y va a solucionar ese problema, va a buscar soluciones. Quizás si tuvo mala conducta, va a tratar de que cuando esté gestionando un nuevo empleo, pues no tener ese mismo tipo de conducta en el nuevo empleo que tenga. La templanza está en nuestro diario vivir. La templanza debe ser parte de nuestra vida. Tenemos que tener dominio propio. El dominio propio tiene que estar siempre en nosotros, porque es el que nos va a permitir hacer las cosas adecuadamente. Hay que tener dominio propio en nuestra manera de actuar, en cuando hablamos, hasta cuando comemos. Una persona que no tiene dominio propio suele comer y no tiene reglas. Lo hace y no le importa, lo hace como con glotonería. Pero si usted tiene dominio propio, usted va a comer lo que le corresponde. Usted no va a excederse porque sabe que eso luego le va a hacer daño. Así es el dominio propio en todo. En nuestras decisiones usted va a tomar una decisión prudente, una decisión que pueda ser de beneficio tanto para usted como para las personas que le rodean en su hogar. Ese es el dominio propio. Y el dominio propio, como les dije antes, lo da el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo nos va llenando de confianza y nos va direccionando y empezamos a tomar decisiones y a actuar de una manera como corresponde, como a Dios le agrada. Yo espero que esta palabra, no espero, sé que esta palabra es de bendición para ti. Porque si Dios la ha puesto en mi corazón y me ha permitido poderla compartir contigo, es porque yo sé que alguien que la esté necesitando la va a escuchar y le va a ser de gran beneficio para él y para su familia. Que Dios te bendiga muchísimo.
Feliz año y nos vemos en otra transmisión. Bendiciones.